¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes, Marjorie. Buenas tardes, Elda. Buenas tardes a todos. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre tipos de personajes, algunas técnicas narrativas también, ¿no? Vamos a desarrollar un poco sobre estos aspectos fundamentales, ¿no? Respecto a las técnicas literarias, pero también los tipos de personajes. Vamos a mencionar un poco cómo se desarrolla, ¿no? Los personajes y la clasificación. ¿Qué tal, Janina? Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Pedro. Bien, empezamos entonces con la clase de hoy. Recuerden que vamos a hablar sobre estos tipos de personajes, la clasificación que San Marcos nos indica, ¿no? Desde la teoría, ¿no? De la hermenéutica y un poco también respecto a un teórico muy importante que es García Bedoya, ¿no? A través de él vamos a desarrollar entonces estas clasificaciones. Así que empezamos. Tipos de personajes. ¿Qué tal, Grisel? Buenas tardes. Cuando hablamos de clasificación de los personajes, vamos a encontrar tres maneras de clasificar. Recuerda que estamos utilizando eh, elementos teóricos de San Marcos, ¿no? Porque recuerda que vas a encontrar un sinnúmero de clasificaciones, ¿no? En el caso de los personajes. Por ello nos vamos a centrar solamente en esta forma de clasificación. Tenemos, según el grado de relevancia o importancia de su papel del relato, ¿no? Tenemos esta clasificación entonces. Y bajo estos elementos encontramos tres tipos, ¿no? El principal, el secundario y el incidental. Cuando se habla de grado de relevancia o importancia de su papel en el relato, quiere decir que el narrador, a lo largo de la historia, va mostrándonos a los personajes y cada uno de estos personajes va a tener una cierta relevancia en el desarrollo de la historia. Quiere decir que los acontecimientos van a girar en torno, de pronto, a algún personaje y otros personajes van a tratar de darle algún sentido a los acontecimientos, ¿no? Por eso que hay una relevancia dentro o un sentido jerárquico, ¿no? En el caso de las obras, ¿ya? Por eso que vamos a hablar sobre personajes principales, secundarios e incidentales. En cambio, cuando se habla sobre la complejidad en el desarrollo del acontecer, se está indicando cómo el narrador construye al personaje. O sea, cómo el narrador nos empieza a presentar a los personajes, ¿ya? Por eso que aquí está vinculado en las características, en las facetas, las cualidades que nos muestra el narrador a lo largo de la historia, ¿no? A los personajes. Por eso que pueden ser o bien complejos o bien simples. Y según sufran transformaciones o no durante la trama, quiere decir que la historia hay diferentes acontecimientos. Cómo de pronto estos acontecimientos van a generar una respuesta al personaje. Si lo van a cambiar o no, si van a cambiar su conducta o no, si van a transformarse o no. Por eso que en este caso están los personajes dinámicos y estáticos, ¿ya? Así que vamos a ir uno por uno, ¿no? Vamos a develar uno por uno. Así que empezamos. Vamos por el grado de relevancia o importancia en el relato. Recuerda que cuando hablamos sobre el grado de relevancia o importancia en el relato, estamos señalando sobre la jerarquía que se tiene al momento de desarrollar una obra, ¿no? El plano jerárquico.
puedes encontrar personajes principales, secundarios o incidentales. Los personajes principales. Dice, organiza acontecimientos y tiene un rol fundamental. La historia, recuerda que muestra una serie de acontecimientos. Así que el personaje principal va a girar en torno a estos acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos van a lograr manifestarse para darle un realce a este personaje principal, que es el personaje protagónico. Y por tanto, el personaje principal va a tener un rol fundamental en la historia. Como su participación es fundamental en la historia, si tú eliminas este personaje principal, la historia no podría contarse. La Odisea, ¿no? Recuerda, es el recorrido de Odiseo, o también llamado Ulises, para llegar a Ítaca. Una serie de acontecimientos sucede, ¿no? Y Odiseo al fin llega a Ítaca y se enfrenta con los pretendientes, matándolos, ¿no? Para recuperar su reino. Entonces, estamos observando que el personaje central es Odiseo. Si eliminamos a este personaje central, por tanto, la historia no podría contarse. Lo mismo pasa con Crimen y Castigo, ¿no? ¿Recuerdas esta historia del autor ruso Dostoyevsky, donde se muestra a este joven estudiante de derecho llamado Rodion Romanovich Raskolnikov, que va a matar a la usurera Aliona Ivanova? Y cómo, tras la muerte de Aliona y también de Elisabetta, la hermana, va a padecer una conciencia, ¿no? Que le atormenta día a día. Conocerá, por ejemplo, a Sonia y buscará la manera de lograr, ¿no? Superar estos acontecimientos. La historia entonces va girando en torno a Rodión y su padecimiento. Ahí te das cuenta que el personaje protagónico, el personaje principal, ¿no? En Crimen y Castigo es Rodión Romanovich, ¿no? Ahora, recuerda, los personajes principales tienen un rol fundamental. La pregunta sería, ¿en una obra literaria se puede encontrar más de un personaje principal? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por ahí? ¿Alguna idea? Sí, exacto. En una obra literaria puede haber más de un personaje principal. Pero recuerda, mientras más personajes principales encuentres o realizas en una obra, la obra se complejiza más o empieza a crecer, ¿no? En el desarrollo de la historia. Porque recuerda que los personajes principales organizan acontecimientos, ¿no? Las historias, los acontecimientos van a mostrar la importancia de estos personajes. A más personajes principales tienes que narrar más acontecimientos. Y eso implica un desarrollo más extenso de la historia.
En La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, encontramos tres personajes principales. Está el jaguar, el poeta y el esclavo. Ahí te das cuenta que en una obra como La ciudad de los perros hay tres personajes principales. Ahora, los personajes principales, recuerda que no necesariamente el personaje principal tiene que estar presente en los acontecimientos, ¿no? No siempre tiene que estar presente, o sea, desde el inicio hasta el final en la historia tiene que participar, no. Es un personaje principal porque su participación repercute a los demás. Por eso que un personaje principal de pronto puede morir en medio de los acontecimientos, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Un personaje termina en medio de la obra, ¿no? Va a ser asesinado. Y ya en la segunda parte, este personaje no aparece, pero la muerte de este personaje genera tensión y de pronto puede acelerar algunos acontecimientos. Entonces ahí te das cuenta la importancia de este personaje, ¿no? En el caso de La ciudad de los faros, como les decía, la muerte del esclavo. La obra está dividida en dos partes y un epílogo, ¿no? La primera parte finaliza con la muerte del esclavo y en la segunda parte se ve los acontecimientos que causan, ¿no? La muerte del esclavo que repercuten al jaguar, al poeta, ¿no? Incluso al teniente Gamboa, ¿no? Vamos ahora con los personajes secundarios. En el caso de los personajes secundarios, desempeñan un rol relevante sin alcanzar un rol fundamental. Ahí podemos diferenciar, ¿no?, a un personaje principal de un secundario. Telémaco en la Odisea es un personaje secundario. Yocasta en Edipo Rey, ¿no?, esta obra teatral, personaje secundario. Los personajes secundarios pueden acompañar al personaje principal, pueden ser de pronto la contracara del personaje principal, pueden contribuir, ¿no?, a la persistencia del personaje principal, puede ser el soporte de los personajes principales, o sea, puede cumplir muchas funciones los personajes secundarios. Cuando eliminamos a un personaje secundario de la historia, en ocasiones la historia no puede contarse de la misma forma. Sin embargo, la historia todavía prevalece, ¿no?, con ciertos tropiezos. En cambio, si eliminamos un personaje principal de la historia no puede contarse, ¿no? Va a tener que cambiar prácticamente todo, la trama. Ahora, los personajes incidentales
a diferencia de los personajes secundarios, los incidentales van a tener una participación prescindible en el desarrollo de la historia. O sea que uno puede no señalar estos acontecimientos y la historia no cambia. Puede omitir a estos personajes y la historia no cambia. Por eso que aquí tenemos el ejemplo de en la Odisea Polifemo, ya que Odiseo realiza esta anécdota, ¿no? Cuenta esta historia, esta anécdota, pero puede omitir esta información y la historia no tendría un cambio rotundo dentro de todo este proceso, ¿no? Lo mismo pasa con el personaje Andrés, este niño que Don Quijote logra salvarlo de los azotes de su amo. Bueno, salvarlos entre comillas, porque luego su amo va a seguir azotando a Andrés. El narrador puede no contar esta historia, esta anécdota, y la historia continúa, no tropieza, no cambia los acontecimientos. ¿Ustedes recuerdan la metamorfosis de Frank Kafka? Por ejemplo, en la metamorfosis de Frank Kafka, ¿quién sería el personaje principal en la metamorfosis? Personaje principal. Gregorio Samsa. Personaje principal en la metamorfosis. Porque la historia va girando en torno a él y su transformación en insecto. Entonces recuerda que en este caso la clasificación está por un plano jerárquico, ¿no? ¿Qué personajes son relevantes? ¿Qué personajes son fundamentales? ¿Qué personajes son prescindibles? O sea que lo puedes eliminar y no cambia el sentido de la historia, ¿no? Vamos a señalar ahora por el nivel de complejidad. Tenemos por el nivel de complejidad simples y complejos. Recuerda que cuando hablamos de el nivel de complejidad estamos mencionando a los personajes que a lo largo del desarrollo de la historia el narrador va mostrándonos sus características, sus rasgos faciales, de pronto sus rasgos psicológicos, sus aristas, sus facetas. ¿Cuándo es un personaje simple? Cuando el narrador presenta el personaje con muy pocos rasgos y esos rasgos van a estar a lo largo de la historia. Por eso que es un personaje simple. Como Ñacatita, ¿no? Es la obra que tiene el mismo nombre, ¿no? Ñacatita, recuerda, es un personaje principal en la obra teatral de Manuel Asensio Segura. Sin embargo, en esta clasificación sería un personaje simple. Creonte es un personaje secundario en la obra de Edipo Rey. Y en esta clasificación sería un personaje simple. ¿Cuándo sería un personaje complejo?
Cuando presenta multiplicidad de aristas o facetas, o sea, a lo largo de la historia, el personaje va desarrollando diferentes aristas. El narrador nos va mostrando diferentes características y por tanto se convierte en un personaje complejo. El ejemplo de los personajes complejos, Crimen y Castigo, Rodión, por ejemplo, que es un personaje principal, aquí es un personaje complejo. Ahora, tú dirás, profesor, ¿todos los personajes principales necesariamente son personajes complejos? No, eso sería falso. No todos los personajes principales son complejos. Tenemos el caso de Ñacatita, un personaje principal que es un personaje simple. Entonces recuerda la diferencia entre lo que es los personajes, o los que son los personajes por grado de relevancia o importancia en el relato y los personajes por su nivel de complejidad. Rodión, por ejemplo, se presenta como un estudiante de derecho, tiene cuestiones, problemas económicos. Recuerda que Rodión va a matar a la usurera, ¿no? Y se está mostrando otra faceta de Rodión, la culpa que le atormenta a Rodión, cuando se compadece de Marmeladov e intenta ayudar a la familia. Y así vamos mostrando diferentes aristas o facetas del narrador, ¿no? En este caso de los personajes. Muy bien. Hasta aquí, a ver, ¿se logró entender estas dos formas de clasificar por ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Hasta aquí. Todo claro, ¿no? Vamos por los tipos de personajes según su grado de transformación. Cuando hablamos de personajes según su grado de transformación, recuerda, es analizar toda la historia, ¿no? O sea, los acontecimientos que se van desarrollando a lo largo de la historia que generen los personajes. Si no genera un cambio, entonces son estáticos. Si genera un cambio, son dinámicos. Por eso que los estáticos dicen, no sufren ninguna transformación significativa en la trama. Por más que suceda una serie de circunstancias, no cambian de parecer. Y los dinámicos son aquellos personajes que van a modificar su conducta. Entonces recuerda, los que
no se transforman, los que no cambian de parecer, los que se muestran tal cual, desde principio a fin, su plano psicológico, su forma de ver el mundo, no cambia, estáticos. En cambio, los personajes que se transforman, o sea, que cambian su actitud, su conducta frente al mundo, esos serían los personajes dinámicos. Recuerda entonces que los personajes principales pueden ser personajes dinámicos o también pueden ser personajes estáticos, ¿no? Porque es otra clasificación, ¿ya? Son tres formas de clasificar a los personajes entonces, ¿no? De forma de jerarquía, ¿no? Principal, secundario, incidental, a través de las características. Muy bien, teniendo en cuenta estos tipos de personajes o su clasificación, vamos a mencionar otro punto. Pero antes de ir a las técnicas, vamos a ver un pequeño video. En este video, bueno, es un cortometraje, hay un hombre en el bosque, algunos quizá ya lo habrán visto. Este cortometraje vamos a observar y luego vamos a preguntar todo esto, ¿no? ¿Qué personaje incidental se encuentra? ¿Qué personaje dinámico, entre otros, ¿no? Para ya lograr insertar estos puntos específicos, ¿no? Ya conocemos los tipos de personajes, su clasificación, así que vamos a ejercitarnos con este video, este cortometraje que no dura mucho tiempo. Empezamos. Primero me indican si de pronto se puede escuchar, ¿ya? Quizá no se escucha. Hay un hombre en el bosque. A ver, por ahí. Sí se escucha, ¿no? Ya, lo voy a poner desde el comienzo. Ok. Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí, Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir: «¡Hay un hombre en el bosque!». Y así el rumor comenzó. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino, cuyo destello afilado avisaba del peligro. Jugarse un cardenal, o peor, un funeral, por perderse en la espesura. Los niños no dejaban de verlo. ¡Mirad! ¡Allí! ¡Tiene orejas de vampiro! ¡No puedo creerlo! Y ojos como linternas. También algo oxidado. Su escopeta debe serlo. Y arrastra una pierna. Creedlo. Todo lo que se decía no era más que mentira. Y Sid, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado, pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen, que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron y cuando ese día volvieron a casa, sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos.
Recibí un montón de mensajes y llamadas de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. ¿Lo harías tú? ¿Que no me importan los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña y me acusaste de una artimaña. Tu querido angelito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron y cuando la APA tomó cartas en el asunto, sin dudarlo me echaron. Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino, un asesino en los pinos. ¿De verdad creéis a este cretino y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino. Nadie cuestiona su mentira. Y ahora todos me tratan como a un asesino. ¡Has destruido mi vida! Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? Pero puedo seguirte el juego. Seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora hay un hombre en el bosque. Bien, ahí está entonces el cortometraje Hay un hombre en el bosque. ¿Qué tal les pareció? Dice, después de ver el cortometraje, complete correctamente los siguientes enunciados. ¿Qué tal? ¿Qué tal el cortometraje? Corto, pero potente por ahí. Muy bueno, por acá nos dice, chévere, muy bueno. Claro, sí, ¿no? Al inicio como que de pronto no se entiende qué ha pasado y ya a lo largo de la historia vas comprendiendo, hilvanando, ¿no?, los acontecimientos y logra dar sentido a todo ello, ¿no? Incluso al título, ¿no? Ahora preguntémonos. A ver, personaje incidental. A ver, ¿quiénes son los personajes incidentales? Por ahí, ¿algunos de ustedes tienen alguna idea? Los personajes incidentales o el personaje incidental. Recordemos que son los personajes incidentales, ¿no? Los personajes incidentales son aquellos personajes prescindibles en el desarrollo de la historia, ¿no? Los personajes incidentales o el personaje incidental sería, por ejemplo, claro, los otros alumnos, ¿no? En cambio, este personaje que están observando con polera amarilla o mostaza, este personaje no puede ser incidental, ¿sí o no? En cambio, los otros niños, los otros alumnos sí serían incidentales. No solamente los niños, ¿quiénes más? Por acá nos menciona, ¿no? Angie, los otros alumnos. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más serían? Los padres de la escuela, exacto. Ellos también podrían ser los personajes incidentales, ¿no? Por ejemplo, los padres de Sid, que es el personaje que está caminando en este instante, ¿no? Claro, los padres, los representantes del APA, ¿no? Cuando mandan a llamar al profesor, ¿no? Y lo despiden, ¿no? Claro, el director, los padres, los niños. Ujú. Son personajes incidentales, ¿no? Ahora dice, personaje dinámico. Aquí encontramos personajes dinámicos. ¿Hay un personaje dinámico en este cortometraje? ¿Sí o no?
El personaje dinámico es aquel personaje que se transforma, ¿no? Logra transformarse. Exacto. Un personaje dinámico sería el profesor. Sí, sí hay personaje dinámico que sería el profesor, ¿no? Ahora la pregunta es, Sid, este niño, ¿es un personaje dinámico o es un personaje estático? ¿Qué dicen ustedes? Sid, ¿es un personaje dinámico o estático? Sabemos que el profesor es un personaje dinámico porque se transforma, no cambia su actitud frente al mundo, ¿no? Sin embargo, el personaje Sid, claro, Sid sería un personaje estático. Sid no cambia, ¿no? Su perspectiva frente al mundo, ¿no? Se mantiene igual. Es un personaje estático. La pregunta ahora es, ¿Sid sería un personaje simple o complejo? Ya no estamos hablando ahora de su transformación, ¿no? Estamos hablando ahora más bien de las características que van mostrando, ¿no? Sobre el personaje. Sid, un personaje simple o complejo. ¿Cómo se muestra a Sid? ¿Alguna característica, algunas características, o sea, una sola característica o varias características? ¿Cómo se va desarrollando el personaje? Mira, cuando hablamos de personajes, por su complejidad, es el desarrollo del personaje. A ver, el personaje, ¿cómo va desarrollándose? A ver, simple o complejo. ¿Cómo nos había presentado el personaje al inicio? Mira, todos bajaban, todos estaban ahí, pero Sid estaba solo. No quería acercarse con nadie, ¿no? Egoísta, pero luego mentiroso. Ahí te das cuenta cómo se va. Y mira, ahora se agrupa con los demás, empieza a manipularlos, empieza a asustarlos. Ya no era ese personaje, ¿no? Que estaba alejado de los demás, ¿no? ¿Cómo se está mostrando entonces este personaje? Mira, está mostrándose diferentes facetas, ¿no? ¿No? Ahora ahí te das cuenta que el personaje es astuto, ¿no? Mira, va engañando a los demás, ¿no? Se muestra aquí como una persona noble con sus padres, ¿no? Y aquí se convierte en el líder incluso del salón, ¿no? Ahí estamos mostrando a Sid como un personaje que va desarrollándose poco a poco, ¿sí o no? Se va mostrando diferentes facetas del personaje. Mira, ahí está el líder, ¿no? Entonces es un personaje complejo. Sid es un personaje complejo. Lo mismo pasa con el profesor, ¿no? Va cambiando su actitud también. Se ve al profesor distinto, ¿no? Un profesor cariñoso, que cuida a los alumnos, luego alcohólico, ¿no? Drogadicto, incluso asesino, ¿no? Complejo también. Los dos personajes son complejos. Pero dinámico es el personaje del profesor. Y estático es Sid. Bueno, el espacio de representación. ¿Dónde está ambientado estas historias? La habitación del profesor, ¿no? Su habitación, el patio, el colegio, ¿no?
Hay diferentes espacios de representación, ¿no? Claro, la escuela. Ujú. Ahora, el tiempo del relato. Claro, la escuela, la habitación del profesor, el bosque, exacto. El tiempo del relato. ¿Esta obra es de forma lineal o no lineal? ¿Qué dicen ustedes? El tiempo del relato. ¿Es lineal o no lineal? O sea, la historia está contándose del presente y no se presenta saltos en el tiempo. Si no se presenta saltos en el tiempo es lineal. Pero si la historia rompe la linealidad, hay saltos en el pasado, vuelve al presente, se desarrolla, por tanto sería no lineal. ¿Ya? Recuerda eso. ¿Ya? Lineal es cuando la historia se cuenta en un punto determinado y va avanzando hasta el final, ¿no? Y no hay ruptura en el tiempo. La narración no lineal es cuando rompe o transgrede el tiempo. De pronto está en el presente y hay un salto al pasado. Retorna al presente. Hay un salto al pasado. Eso puede ser, por ejemplo, el flashback. La técnica del flashback. Aquí, ¿qué sería? Mira, está en el presente, ¿no? Está avanzando y está en el carro y empieza a decir, ¿no? Mira, y aquí hay un salto al pasado. Aquí es un salto al pasado. Porque ahora nos está mostrando cuando sucede esto con Sid, ¿no? Él sigue avanzando, ¿ves? En la carretera. Él sigue avanzando en la carretera, ¿no? Sigue avanzando en la carretera. Hay un salto al pasado, ¿no? Nos habla cómo lo que ha sucedido ahora se ha detenido. Está cruzando mientras vuelve los flashbacks, ¿no? De lo que ha sucedido. Sigue avanzando y se encuentra con Sid. Claro, muestra el presente y el pasado. El tiempo del relato es no lineal, ya que hay una ruptura, ¿no? Muestra pasado, presente, ¿no? En ocasiones. ¿Ya? Ese es el tiempo del relato. Bien, ahora vamos a mencionar algunas técnicas literarias. A ver, podemos encontrar el in medias res, el racconto, el flashback, o la prolepsis, el soliloquio, el monólogo interior. Vamos a mencionar al inicio, ¿no? El primero, el in medias res. La técnica denominada in medias res, expresión latina que significa en medio del asunto o en mitad de las cosas, consiste en comenzar una narración por la mitad de la historia en lugar de por su inicio. Esto es comenzar el relato de los hechos mostrando a los personajes ya metidos en el conflicto que vertebra la historia. ¿Qué quiere decir? El in medias res ya nos muestra los acontecimientos, en medio de esos acontecimientos. No te cuenta desde el inicio de la historia. Por eso el in medias res dice en medio del asunto, o sea, la historia ya comenzó. Y el autor, o en este caso el narrador, ya no te cuenta desde el origen, sino en medio del asunto. Por ejemplo, aquí, la obra empieza así, ¿no? De 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ahí te das cuenta que nos sitúa en un espacio del futuro, porque dice muchos años después, y este personaje es el coronel Aureliano Buendía. No sabemos quién es el coronel y por qué de pronto está frente al pelotón de fusilamiento y va a recordar una tarde que su padre lo llevó a conocer el hielo. No sabemos nada. Nos ha situado en un acontecimiento para luego, ¿no? Ya explicarnos la historia. Lo mismo pasa con la ciudad y los perros. 4, dijo el jaguar. No sabemos quién es el jaguar y por qué dice 4, ¿no? ¿Por qué están los 4 reunidos ahí para robar el examen de química y luego ya vamos a comprender la historia? Ese es el in medias res.
en medio de los acontecimientos. ¿Ya? El raconto o el recuerdo, ¿no? Técnica que consiste en una extensa retrospectiva al pasado, que conforme vaya pasando el tiempo va progresando lentamente de forma lineal hasta llegar al momento inicial del recuerdo, el punto de partida de la historia. Ese es el raconto. Quiere decir que el raconto, el personaje está en el presente, ¿no? Y en un momento determinado empieza a recordar, ¿no? Y poco a poco va avanzando hasta el presente determinado. Eso lo podemos encontrar en la Odisea. ¿Qué sucede en la Odisea? En un momento determinado, Odiseo llega a la tierra de Feacia y frente al rey Alcino va a contar todas sus peripecias de cómo salió de Troya, ¿no? Y le sucedieron una serie de acontecimientos hasta llegar a Feacia. Entonces hace un raconto, un recuerdo, ¿no? Hasta el presente. A diferencia, ¿ya?, del flashback. El flashback consiste en interrumpir la narración del tiempo real del relato para relatar algo que pasó. Por tanto, es una aparición relativamente rápida de una escena del pasado que de alguna manera nos permite entender el presente de la historia. Por eso que en el flashback da un salto al pasado, una ruptura del tiempo, un salto al pasado, retorna al presente, ¿no? Da un salto al pasado, retorna al presente de desarrollo, retorna al pasado, presente rápido, de forma rápida, violenta. ¿Ya? Ese es el flashback. Diferencia con el raconto. A ver, miren aquí. El flashback es cuando la historia, ¿no?, está avanzando y en un momento determinado da un salto al pasado bruscamente y retorna bruscamente al presente. Mientras que el raconto es cuando la historia, en un momento determinado, el personaje recuerda un hecho del pasado y poco a poco va avanzando lentamente al presente. Por eso que observas la diferencia, ¿no?, entre un raconto y un flashback. El flashback es rápido, ¿no? El raconto no. El raconto poco a poco va desarrollándose, ¿no? Soliloquio. Designa aquella reflexión en voz alta y en solitario, bien sea para realizar una declaración de sentimiento y pensamiento acerca de uno mismo o su entorno, o bien como acto reflejo de un diálogo o lucha interior que mantiene el individuo. En Crimen y Castigo se utiliza mucho el soliloquio. Rodión constantemente está reflexionando consigo mismo. Recuerda que el soliloquio, como es un sentido de diálogo con uno mismo, ¿no?, o una cierta reflexión en voz alta para mostrar nuestros sentimientos o pensamientos, quiere decir que este relato tiene coherencia, ¿no? Hay coherencia, cohesión en el soliloquio. No hay un desborde de ideas. Las ideas están conectadas entre sí. En cambio, en un monólogo interior, las ideas fluyen y por tanto no hay necesidad de relacionarlas. Son ideas que van y vienen. Hay caos en la mente del personaje. El monólogo interior es el fluir de la conciencia, donde se muestran las ideas que van llegando en la mente del personaje. En el caso del soliloquio, en cambio, ya el personaje está meditando, reflexionando
Por eso que hay una cierta coherencia y cohesión. Y empieza a realizar su discurso, o de pronto a reflexionar sobre un hecho que ha sucedido, sobre sus sentimientos, sus pensamientos. En el caso del monólogo interior, no, porque el personaje solamente va a mostrarnos sus pensamientos. Y muchas veces estos pensamientos pueden no tener relación uno con otro. Es la técnica que intenta plasmar en el papel el flujo de presión del mundo real y el mundo interior, imaginado por alguno de los protagonistas. Normalmente los escritores utilizan largas oraciones que se mueven de un pensamiento hacia otro. En algunas ocasiones se evitan utilizar signos de puntuación para no romper el flujo de ideas. El monólogo interior es el fluir de la conciencia. Así que vamos a encontrar varias ideas que no pueden estar conectadas entre sí, que no tienen relación entre sí, pero que aparecen, ¿no? Entonces ahí está la diferencia con el soliloquio. Muy bien, eso sería el monólogo interior. Recuerda que cuando hay un salto al futuro, se llama prolepsis. Cuando hay un salto al pasado, analepsis, ¿ya? Son técnicas narrativas, ¿no? También tenemos estas otras técnicas. Por ejemplo, la alternancia. Esta técnica, ¿cómo va o cómo se desarrolla la alternancia? A ver, su mismo nombre lo dice, va a alternar, ¿no? Dice, consiste en la presentación de historias paralelas en una misma historia, incluso en un mismo párrafo, en el uso de voces de distintos personajes, por ejemplo. Esto logra el efecto de simular la concurrencia de multiplicidad de voces, tal cual aparece en la realidad. Entonces, la alternancia quiere decir que si de pronto yo en mi primer párrafo hablo sobre una historia, ¿no? Y en el siguiente párrafo hablo sobre otra historia. En el tercer párrafo vuelvo a la historia inicial y luego vuelvo a la historia secundaria y así. Estoy alternando uno tras otro. Estas historias, la historia 1 con la historia 2, no tienen alguna relación, ¿no? Son independientes entre sí. Pero estoy alternando una historia con otra, una historia con otra. Recuerda la alternancia, ¿no? Cuando una historia se alterna con otra y no tienen una correlación. En cambio, los vasos comunicantes son cuando de pronto dos historias que se desarrollan en tiempos distintos, ¿no? Espacios distintos o tiempos remotos, algunos, uno está en el pasado, de pronto uno está en el presente, o de pronto están en el presente ambos, pero los espacios son distintos, ¿no? Entonces, son dos historias que mientras va desarrollándose en paralelo, en un momento determinado, estas se unen y sigue una historia conductual. Por eso se le llaman vasos comunicantes, porque tienen un hilo en común, ¿no? Algo los une. Y por eso que se va desarrollando uno a otro y en un momento determinado conocemos por qué. Esta técnica consiste en la vinculación de diversas historias que pertenecen a ámbitos o situaciones diferentes. Esos son los vasos comunicantes, ¿no? Si yo tengo de pronto la historia 1 que me habla sobre el presente, los años, imaginemos, ¿no? El presente del 2022, ¿no? Los años que han sucedido entre el año 2020 y 2022, ¿no? Y la otra historia, ¿no? De pronto sucede la historia entre 2010 a 2020, por ejemplo, ¿no? Pero estas dos historias tienen un elemento que lo conecta, ¿no? Quizá un personaje que está aquí con este otro personaje se van a encontrar y se van a enamorar, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí vemos que hay una relación entre estas dos historias que posiblemente no tengan ninguna, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que sí, sí hay una linealidad, sí hay de pronto un vínculo entre estas dos historias. Y en el caso de la técnica del iceberg, es una técnica donde se esconde información. Dice, por otro lado, la técnica del iceberg o dato escondido se vincula con la gradual develación del asesino del esclavo y la identidad del personaje incógnito. Por ejemplo, en la obra La ciudad y los perros, ¿no? Entonces, la técnica del iceberg es cuando se esconde información, pero mientras se va desarrollando la historia, poco a poco se va develando esta información, ¿no? Hasta lograr conocer toda la verdad o simplemente dejar, ¿no?, que el propio lector interprete lo que realmente sucedió. Esa es la técnica del iceberg. Recuerda que hay otras técnicas narrativas, pero solamente mencionar estas técnicas que lo podemos encontrar en La ciudad de los perros, ¿no? Como también en otras obras contemporáneas, ¿no? Porque estas técnicas muchas veces están plasmados desde la literatura de vanguardia, ¿no? Recuerda que la vanguardia logra darle un mayor sentido o va creando nuevas técnicas, ¿no? No de forma lineal y cronológica como se utilizaba en la época antigua, ¿no? Se desarrollan entonces nuevas técnicas literarias. Bien, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda hasta este momento? ¿Preguntas o dudas respecto a estas técnicas literarias? O respecto a los tipos de personajes, por ejemplo, que hemos mencionado, los tipos de personajes. Todo claro, ¿no? Muy bien. Si ha quedado todo claro, entonces, a ver, ahí está el enlace para que puedan desarrollar las 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy y luego retornamos para resolver los ejercicios. Son 3 preguntas, ¿no?, sobre la clase. Recuerda que en los comentarios ya está el enlace para que puedas entrar y resolver 3 preguntas sobre la clase de hoy.
Ahora vamos a ver cómo están desarrollando el examen. A ver, faltan todavía casi la mitad del salón. Hasta este momento tiene el promedio de 14.3 el salón. La pregunta 2 es la pregunta que no se han equivocado hasta este momento, ¿no? Hay un 100% de respuestas correctas. En cambio, la pregunta número 3 es la pregunta donde muchos se están confundiendo. Es la pregunta que tiene menos porcentaje. Y luego viene la pregunta número 1 con un 77% de personas que han logrado contestar correctamente. En la pregunta 1, la mayoría se ha equivocado justo en la definición entre dos alternativas. Y en la pregunta número 3, recuerden que aquí no se confundan en la clasificación, en la pregunta 3, porque es justo la clasificación de los personajes, ¿no? Dice, son aquellos personajes que a lo largo de la trama se van desarrollando, a lo largo de la trama se desarrollan. Por ello se muestran una serie de facetas que se van evidenciando mientras avanza la historia. Te están mencionando que hay facetas, o sea, características de los personajes que se van desarrollando. Se van mostrando diferentes características. No te está diciendo que el personaje se está transformando, ¿no? Te está diciendo que se está mostrando diferentes características o facetas. En cambio, cuando te mencione que se está transformando, que ha cambiado su conducta, ahí sería este personaje que algunos han marcado, ¿no? Pero acá te están mencionando, recuerda, el personaje se muestra diferentes características o facetas, recuerda, características o facetas. Ten en cuenta ese detalle, ¿no? Sobre las características o facetas, ¿ya? Recordemos en este cortometraje de Hay un hombre en el bosque, ¿no? Cuando mencionamos que el personaje se transforma, estamos mencionando de un tipo de personaje, ¿no? Cuando mencionamos a Sid, por ejemplo, ¿no? Y mencionamos cómo de pronto este personaje se muestra, va mostrándose diferentes características de este personaje, ¿qué tipo de personaje sería entonces Sid? Bien, vamos a responder algunas preguntas. Bueno, la pregunta 2, ¿por qué? La pregunta 1 ya hemos desarrollado, recuerda, ¿no? Con el cortometraje y lo que habíamos preguntado. Así que la pregunta 1 ya está resuelta. Así que vamos con la pregunta número 2. A ver, hasta este momento el salón tiene un promedio de 14.2. A ver, empezamos. Pregunta 2. ¿Qué marcarían en la pregunta número 2? A ver, por aquí Pedro ya nos está indicando una posible respuesta. Por acá Gianfranco también. A ver, dice, son aquellos personajes que no sufren, mira, no sufren ninguna transformación significativa. Por ello, no tienen cambio interior tanto en el plano psicológico como en sus valores. Si no sufren transformación, son personajes, exacto, estáticos. Como no sufren de transformaciones, son personajes estáticos. Quienes sí sufren de transformaciones serían los dinámicos, ¿sí o no? Cuando sufren transformaciones, recuerda, los dinámicos. Y en la pregunta 3 de tu examen no te estaba preguntando sobre personajes que sufren su transformación, sino que muestran facetas. Entonces ya sabes que no puedes marcar estos personajes dinámicos, ¿no? Bien,
Esa es en la pregunta número 2, ¿no? En la pregunta número 3, Ñacatita, recuerda, esa es una obra que pertenece a Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura es parte del costumbrismo en el Perú. Él pertenece a esta vertiente del criollismo. Le da mayor importancia a los elementos populares, ¿no? Así que Ñacatita va a ser esta vieja chismosa que va a buscar la manera de unir a un viejo supuestamente adinerado con una jovencita. Va a hacer todos los enredos posibles para su fin, porque así obtendrá dinero de don Alejo, ¿no? Esta persona que supuestamente es adinerada. Así que va a enredar, ¿no?, estos elementos y va a lograr que doña Rufina y don Jesús caigan, ¿no?, y acepten que su hija que su hija Juliana se case con don Alejo. Sin embargo, va a pasar algo que cambiará esta historia, ¿no? Pero acá nos dice, la obra Ñacatita de Manuel Asensio Segura representa a una anciana que se caracterizó por ser chismosa, entrometida y sacar un beneficio personal, como ocurrirá cuando se inmiscuya en la casa de los esposos Jesús y Rufina. Al final es expulsada y todo vuelve a la normalidad, porque se logra descubrir, ¿no?, que don Alejo estaba casado. A partir de ello, se puede colegir que, desde el punto de vista de la importancia, mira, acá te está mencionando de la importancia, y cuando hablamos desde la importancia puede ser personaje principal, personaje secundario o personaje incidental, ¿no? Pero nos está indicando que Ñacatita a lo largo de la historia está presente, ¿no? Y va interactuando con los demás personajes. Entonces no puede ser incidental, no puede ser secundario. Es un personaje principal. Y porque mantuvo sus características de inicio a fin. Características. Las mismas características. Está hablando de personajes según su complejidad. O bien es simple o bien es complejo. Pero si mantiene sus mismas características, sería un personaje simple. Ahora, ¿qué sucede? También está mostrándose algo más. Nos menciona que a lo largo de la historia el personaje mantiene sus características de inicio a fin y no se transforman, ¿no? Porque aquí también nos está mencionando, ya, que no se está transformando, no ha cambiado su actitud, sigue siendo chismosa, alcahuete, ¿sí o no? Entonces, al tener las mismas características y al no transformarse, entonces sería, recuerda, según la transformación, o bien estáticos o bien dinámicos, ¿no? Pero como no se ha transformado, siguen sus mismas características de inicio a fin y no cambia su perspectiva, entonces personaje estático. Principal, simple y estático. Y la respuesta en la pregunta 3 sería exacto, la C. Vamos con la siguiente. En la Odisea de Homero. ¿Recuerdan la Odisea, no? Esta epopeya de Homero, o se le atribuye a Homero, ¿no?, donde el personaje Odiseo va a tener que recorrer diferentes espacios, ¿no?, para lograr concretar esta gran hazaña de retornar a su patria, Ítaca, y encontrarse con su esposa y su hijo Telémaco, ¿no? En medio de toda esta historia está presente un personaje, Euríclea, que era la nodriza de Odiseo, ¿no? Dice, en la Odisea de Homero, Euríclea, nodriza del héroe, luego de reconocer al guerrero que retorna después de muchos años, 20 años, ¿no? Va a retornar Odiseo a su patria. Imagínate, ¿no? 20 años va a esperar su esposa Penélope y Telemaco va a buscar la manera, ¿no?, de encontrar a su padre. Le promete prudencia a Euríclea. ¿Por qué? Sucede que Euríclea, al momento de lavar los pies a Odiseo, porque él estaba vestido como mendigo, se da cuenta de una cicatriz que tenía Odiseo. Por eso que Euríclea sabe que quien está frente a él, frente a ella, es el rey Odiseo. Por eso que le promete prudencia, no decir nada.
Dice, más allá de esta secuencia, las acciones de Euriclea no muestran mayores rasgos del personaje. Por lo tanto, es posible afirmar, según el nivel de complejidad, que la nodriza es un personaje, mira, si es complejo o simple. A ver, no muestra mayores rasgos. Si no muestra mayores rasgos, entonces es un personaje simple, porque nos muestra los rasgos que ya conocemos. En cambio, si de pronto nos muestra diferentes aristas o facetas, complejo. La respuesta en la 4 sería la D. Pregunta 5. Marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. En la novela La Metamorfosis, Grete, la hermana de Gregorio Samsa, se muestra solidaria cuando su hermano Gregorio se transforma en insecto y lo atiende. Recuerda que al inicio, ¿no?, le está dando comida, va entrando al cuarto, empieza a limpiar, ¿no? Poco a poco, ¿no?, va dándose cuenta que va a ser una carga. Dice, sin embargo, a medida que avanza la novela, deja de verlo como un ser humano y al final pronuncia un discurso violento contra él. Mira, al inicio, Grete se está solidarizando cuando su hermano Gregorio se transformó en insecto y lo atiende. Y más adelante va a cambiar su actitud. Más adelante va a cambiar su conducta. Si un personaje al inicio estaba descrito como A y luego termina como B, ¿no?, cambia su conducta frente al mundo, ese personaje, según lo que hemos hablado, exacto, sería un personaje dinámico, porque es un personaje que se transforma, ¿no? Ha pasado de ser solidario con su hermano Gregorio cuando éste fue insecto, lo está atendiendo, pero luego se convertirá Grete en un ser abominable, ¿no? Lo deja de ver como un ser humano ¿no?, a su hermano Gregorio, ¿no? Incluso va a pronunciar algún discurso violento sobre él, ¿no? Le dice, padre, tiene que irse, no es mi hermano, dice, ¿no? Es un insecto, ¿no? Tenemos que deshacernos de él, dice Grete al padre, ¿no? Y Gregorio Samsa estaba ahí, había escuchado todo eso, lo que estaba diciendo Grete, ¿no? La metamorfosis de Franz Kafka, parte de la vanguardia. En la metamorfosis se habla sobre la deshumanización del hombre contemporáneo. Hay una crítica al sistema capitalista, ¿no? Franz Kafka con la metamorfosis. Continuamos. Pregunta 6. Benito Castro regresa a Rumi. Este personaje, a ver, Benito Castro, Rumi. ¿Recuerdas de qué obra es? ¿En qué obra se habla sobre Benito Castro, sobre la comunidad de Rumi? A ver, por ahí alguno de ustedes recuerdan cómo se llama la obra y quién es el autor. Por ahí algunos recuerdan a este personaje de Benito Castro, Rosendo Maki, Álvaro Amenábar, Bismarck Ruiz, El Fiero Vázquez, la comunidad de Rumi que se va a enfrentar contra el gamonal Álvaro Amenábar, ya que éste indicaba que esas tierras de la comunidad de Rumi le pertenecía a él. Rosendo Maki va a buscar a un abogado para defender las tierras de Rumi. Sin embargo, Álvaro Amenábar con todo su poder logra obtener estas tierras, porque incluso corrompe también a funcionarios y a jueces. Luego Benito Castro será el nuevo alcalde de Rumi, ¿no?
vendrá una notificación de desalojo y Benito Castro buscará la manera de enfrentar al gamonal Álvaro Amenábar. Pero todo esto fracasará porque de pronto vendrá con la Guardia Civil contra los caporales y será acribillado, ¿no? Benito Castro regresa a Rumi con ideas de progreso para la mejora de la calidad de vida de la población. Más adelante debe afrontar una situación difícil que experimenta la comunidad campesina. Esto es la amenaza de un nuevo juicio. Ante tal situación, su participación es determinante para los intereses de la población indígena. Es por ello que se le debe catalogar como un personaje si su participación es determinante, fundamental en el desarrollo de la historia. Si es determinante y fundamental, ¿qué tipo de personaje sería? Muy bien, exacto. Personaje principal. Personaje principal. Pero hasta ahora no me has dicho qué obra es la que estamos mencionando. ¿Recuerdas qué obra? Una pista. Pertenece a la época del indigenismo. Por ahí, ¿ya recuerdas qué obra es? ¿Y quién es el autor? Muy bien, Pedro. El mundo es ancho y ajeno. Por ahí estabas, ¿no? Exacto, por ahí. Muy bien, Pedro. Muy bien, Mónica. Ahora sí, el mundo es ancho y ajeno. Exacto. ¿Quién es el autor de El mundo es ancho y ajeno? Ciro Alegría. Muy bien, Mónica. Muy bien, Pedro. Exacto. El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Bien, continuamos. Pregunta 7. A ver, dice, las siluetas siguen su recorrido golpeándote en su trayecto, porque eso era lo que fuiste, solo un obstáculo para ellos, un obstáculo para Milagro, una mancha garrafal para ella, un recorrido que no debió dar y sin embargo el ritmo y la marea te llevaron al momento exacto. Ella te odia y tú no sabes por qué los pasos suelen ser los golpes más certeros que te da el libre albedrío. Tú no sabes por qué solemos avanzar y perdernos en el derrumbe del supuesto. Ella no te perdonará. Mira, le está diciendo que no le va a perdonar, ¿no? Ya se adelantó el narrador. No lo hará, dice. No lo ahora, dice, ¿no? Y quizá jamás lo sepas, dice. Pero llegará el día que estén recorriendo la acera. Mira, llegará el día, se adelanta a los acontecimientos, tomará de tu mano, te enseñará el mundo y creerás que todo ha cambiado para ambos. Cuando tengas esa plena sensación, cuando al fin logres dar un paso definitivo, ella detendrá tu recorrido y te dejará hundido en tu soledad. ¿Cómo se llama? Salto al futuro. Y retorna, mira, da un salto al futuro y retorna al presente. Sale al futuro y retorna al presente. Claro, eso se le llama la prolepsis. Un salto al futuro y retorna al presente. La prolepsis. Siguiente. Pregunta 8.
Y el profesor de historia con la lata de la higuera de Pizarro y que los almagristas lo mataron y que me daba sueño y que me hacía mojar la cabeza y es peligroso dormir con la cara al sol, uno quiere despertarse y no puede, como si se estuviera muerto y si quisiera resucitar estoy sudando y me gusta el olor de mi cuerpo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo se están mostrando estas ideas? Van una idea tras otra, una idea tras otra, y algunas ideas no tienen relación una con otra. No tienen relación las ideas, ¿no? Entonces estamos ante el fluir de la conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Monólogo interior. Exacto, muy bien por aquí los que mencionaron el monólogo interior. Muy bien, Mónica. Pregunta 8, por tanto, la respuesta es la B. Pregunta 9. Si una novela nos permite conocer varias historias que son presentadas de forma intercalada durante el relato, podemos aseverar que se ha usado en su composición. ¿Cuál de estas técnicas se ha utilizado? Si busca intercalar. Una historia se intercala con otra, aunque no tienen alguna relación, uno tras otro. ¿Qué tipo de técnica? Exacto. Muy bien. La técnica es la alternancia. Exacto. La respuesta a la 9 es la A. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. Al concluir la lectura de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, el lector no encuentra una información categórica, mira, no encuentra una información categórica con relación a la muerte del cadete Ricardo Arana, más conocido como el esclavo. Y se queda con la disyuntiva de si fue un accidente o un crimen. Teniendo en cuenta lo señalado, podemos afirmar que ello se vincula ¿con qué técnica? La técnica del iceberg, el monólogo interior, la alternancia, los vasos comunicantes. Cuando la historia no te devela todo, ¿no? Solamente te muestra poco a poco los acontecimientos, ¿no? Y en ocasiones logra develarte todo, ya al final de la historia, en ocasiones es el lector quien va a develar estos asuntos, ¿no? Entonces, ¿estamos ante qué técnica? Exacto, la técnica del iceberg. Muy bien, respuesta correcta. Hemos terminado entonces con la clase de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. Recuerden que en la siguiente clase ya estaríamos entrando a las corrientes literarias europeas. Vamos a hablar la siguiente clase sobre las corrientes literarias en Europa. Vamos a hacer un panorama de todas las manifestaciones literarias de la antigüedad hasta la época de la vanguardia, ¿no? Vamos a hacer todo un panorama de esta literatura. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.